Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Días. Espero que este programa no les amargue mucho, sobre todo al principio, que vamos a dar algunos datos de la situación económica y de las perspectivas para los próximos meses. Y para compensar por esa mala onda que vamos a tirar respecto a la situación económica, hemos invitado a un historiador, un político, politólogo, amigo y compañero nuestro, Marcelo Gullo, que es el invitado de hoy, y que tiene la parte optimista del programa, y es, vamos a decirlo con sus propias palabras, su teoría sobre la insubordinación fundante que también se ha dado en la Argentina como hecho decisivo de su independencia política, de soberanía política e independencia económica que produjo el peronismo. Ya lo vamos a ver. Yo al respecto he leído algunas cosas para poder conversar con conocimiento de causa con Marcelo. Pero primero le vamos a dar a Marcelo la oportunidad de saludar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es una invitación, doctor, que a mí me honra. Me honra estar con un patriota. Bueno, muchas gracias. Esto es un intercambio de flores. No es fácil encontrar patriotas, es difícil. Gracias. Hablando de flores, ha retornado a nosotros la flor de nuestro cantero, Paola Vilke. Bueno. Yo no sé si ha venido porque es el Día del Maestro, y una felicitación especial. Gracias. Para Paola, que es de todo un poco, pero por sobre todas las cosas tiene alma de docente. Sí. Y vive defendiendo la docencia, Sí, y hace sí. muy bien. Paola. ¿Qué tal? Buen día. Hoy lo dejo registrado en la grabación, es 11 de septiembre del 2018, estamos en Buenos Aires, capital de la República Argentina, y por suerte el clima ayuda, le pone un poco de onda. Me había llamado la atención cuando vine para la radio que no había ninguna movilización en el Congreso ni sobre Callao, y ahora mirando la televisión, claro, está en Avenida de Mayo y Claro, 9 de julio. No está en el Congreso. No podía faltar en estas circunstancias. Bueno, bienvenida también, la estoy viendo desde acá, a Solange Paz, nuestra encargada o operadora de, ¿cómo se llama? Productora sí. Periodística del programa. Por ahí debe andar Jimena Santamaría a cargo de la grabación de los videos. Y como siempre, Almada, digo primero el apellido para no olvidarme, como verán, Álvaro Almada en el control, panel de control. Bien. Gracias a todos, bienvenidos a todos. Y empecemos. Esta semana, antes de darle las malas noticias de la semana y las buenas también, yo te pediría que, para que no me olvide, siempre me olvido de pedírtelo en las redes sociales. Perfecto. Entonces, suspendo mi charla y te doy paso para que des las redes sociales. Bueno, para que lo vayan pensando los que quieran con el tema de hoy, interpelarnos, el tema de hoy va a ser sobre todo en base al discurso del lunes, ¿no? Sí. Por Facebook e Instagram nos encuentran como Unidos Triunfaremos, por mail unidostriunfaremos@gmail.com con W adelante, por Twitter @Unidos Sónica, Sónica es la radio, así que le tienen que poner Z, Unidos, Z, Sónica, o si no, al teléfono de la radio 4371-3639, teléfono de línea, repito, 4371-3639. Bueno, en primer lugar, la semana ha tenido lo que yo llamo los 4 ataques, ¿no? Fíjense que ha habido un ataque concertado, organizado, muy bien y sugestivamente publicitado contra el Papa. Un obispo norteamericano que responde a lo más, diría, trasnochado de la derecha republicana norteamericana y del gran capital, que es Monseñor Viganó,
que pretendía ser cardenal, que el Papa lo postergó porque ya tenían sospecha de lo que estaba pasando con este hombre, y Viganò ha escrito un durísimo artículo que con el pasar de los días, y gracias entre ellos a un argentino que ha salido a esclarecer las cosas, un cardenal argentino, un obispo argentino, se ha demostrado que es falso lo que está diciendo. En el ataque al Papa lo atacaba de haber encubierto a un cardenal de Nueva York que estaba sospechado de abusos con menores. El ataque al Papa es sintomático. En la Argentina, quienes se han hecho eco de esto, fíjense que no es solo la derecha. En Estados Unidos, claro, en Estados Unidos izquierda como tal, estrictamente hablando, no hay. De modo tal que el ataque vino por la derecha capitalista. Pero acá vino por la izquierda, que es tan capitalista, tan antinacional como la derecha republicana de los Estados Unidos. Vino por la izquierda. Vino por Berbisky, vino por el conjunto de organismos supuestamente de izquierda que están recibiendo subvención de Rockefeller. Deben ser muy de izquierda, por supuesto, de Rockefeller y de la familia Rothschild, a través de las organizaciones que ellos financian. En segundo lugar, hubo un ataque a Bolsonaro, que si bien es un candidato, de inclinación militarista, y que al parecer se propone hacer un gobierno, si es que ganara, de una derecha muy dura, en definitiva es el hombre que sigue después de Lula en las preferencias populares, y por lo tanto hay que respetarlo. Este hombre ha sido blanco de un ataque a mansalva, ya de hecho de sangre, lo han apuñalado, se está reponiendo por supuesto, y como siempre sucede, una vez superado el ataque, Bolsonaro está aumentando en las encuestas. Le salió el tiro por la culata, igual que con el Papa. El tercer ataque es a Lula, en forma directa, porque el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas protestó o reclamó al gobierno o a Brasil como tal, como país, que se permitiera la candidatura de Lula. Y el jefe del ejército ha enfrentado este pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, diciendo que es un intento de invasión a la soberanía nacional de Brasil. Pongámonos de acuerdo, los organismos multilaterales o internacionales, todos, la ONU especialmente, tienen derecho a opinar en estos casos, porque los países miembros de estas organizaciones, que somos todos los del globo, que yo creo que no queda quedar ni 2 o 3 países fuera de las Naciones Unidas, hemos cedido parte del control de nuestra legalidad o de nuestra legitimidad a estos organismos internacionales. Esto no es ataque a la soberanía. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protesta ante un país, a pesar de lo parcial que es y de las influencias que tiene en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el gran capital norteamericano, a pesar de eso, nosotros estamos acostumbrados a respetarlos. Yo me acuerdo cuando en 1979, septiembre de ese año, la Comisión Interamericana mandó una delegación para averiguar si se respetaban los derechos humanos en la época de la dictadura militar, y la entrevistaron a Isabel. Y entonces muchos nacionalistas, entre comillas, dijeron que Isabel era antipatriota porque recibía a la Comisión Interamericana. Isabel contestó con un comunicado fantástico, en donde resumidamente dijo: no es ataque a nuestra soberanía, porque en suelo argentino ningún latinoamericano es extranjero. En este caso no es un comité latinoamericano, sino de Naciones Unidas, pero lo mismo tiene legítimo derecho a opinar y a exigir respeto a los derechos humanos, que en el caso de Lula están visiblemente siendo pisoteados por los militares y por la justicia brasilera. Y finalmente ha habido un ataque al pueblo argentino, porque, y este va a ser el tema del editorial, acá se ha estado debatiendo en estos días qué hacer con este residuo de gobierno que le queda al ingeniero Macri, después de las patinadas que ha tenido, perdónenme el término, de las metidas de pata que ha tenido, después de pifiarle en todos los pronósticos, en la inflación, en el dólar, en todo. Algunos dicen que lo han hecho adrede, y quizás sí, quizás no, da lo mismo, lo hicieron adrede, lo hicieron por chambones. El asunto es que han quedado sin poder de convocatoria real, y ellos han tenido que decidir, tanto Macri como su equipo
de CEOs, fugadores de capital, como sus dominantes internacionales han tenido que decidir qué hacer con este gobierno. Lo llevaban a la hiperinflación, lo llevaban a una locura del dólar, o lo llevaban a un ajuste salvaje. De alguna manera tienen que llegar al 2019. Bueno, es evidente que han optado por el ajuste salvaje, y este va a ser tema de la editorial, luego de que nos regalen de nuevo con la marcha peronista en tiempo de tango. Esta es una perla nuestra de este programa, gracias a un compositor joven argentino, Diego Saldívar, que nos le hizo en tiempo de tango la marcha peronista. Vamos con él. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores, que se emite por Sónica Más. Dejo para, eventualmente, si hay tiempo luego, darle algunos datos de cómo están preparando el ajuste salvaje que han decidido desde los centros de poder internacional y desde la Quinta de Olivo o la Casa Rosada. Está en los diarios. Lo que yo he hecho es un resumen periodístico de lo que se ha publicado desde el viernes de la semana pasada, hace 4 días hasta ayer. Si hay tiempo luego lo resumiremos, pero créanme que es un ajuste que viene muy duro, muy decidido a ponerlo adelante, y el único freno, esto sí lo quiero comentar, el único freno que pueden tener es una conjunción de gobernadores y de diputados opositores, justicialistas concretamente, peronistas, kirchneristas o no kirchneristas, pero lo que podríamos llamar el panperonismo, que se pongan de acuerdo y realmente exijan al Poder Ejecutivo rectificaciones importantes en este plan de ajuste. Hoy algo sale en los diarios, sobre todo respecto a lo que se llama el seguro o el tema sojero, que es la parte que se llevan los municipios y las provincias de las retenciones a la soja, entre otras cosas. El impuesto a algunos otros impuestos que son aberrantes, pero que en este momento son indispensables, como el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto de sello en las provincias. Pero esto, insisto, si hay tiempo lo comentamos al final. No quiero que nos quedemos estrechos de tiempo para conversar con nuestro invitado especial, Marcelo Gullo. Marcelo, ante todo, danos un pantallazo de tu currículum. ¿Sos profesor? ¿Cómo te desempeñás en la profesión? ¿Qué profesión tenés? Bueno, yo soy doctor en Ciencia Política y actualmente estoy dando clase en la Universidad Nacional de Lanús, en la carrera de Relaciones Internacionales, y en la Escuela de Guerra hay una maestría en Geopolítica y Estrategia, y yo soy profesor de esa maestría en Geopolítica y Estrategia en la Escuela de Guerra, donde enseñó el general Juan Domingo Perón, ¿no? Cuando era coronel en su momento. Tuvo sus famosas clases de historia de doctrina militar, ¿no? Así es, claro. Así es. Marcelo, vos tenés una especialización que es, desde ya, política internacional, pero dentro de ella tenés una tesis, me animo a decir que es tu tesis porque me parece que es un aporte que has hecho a la historiografía argentina, y es que los países, pongamos los latinoamericanos en especial, que es lo que más conocemos, pero podríamos decir los países dependientes, hasta que no rompen el núcleo cultural de la dependencia respecto a una metrópoli, no obtienen soberanía política ni independencia económica y simultáneamente, o por lo tanto tampoco justicia social. Y vos le llamás a eso la insubordinación fundante. Claro, yo soy el creador, podemos decir, de la teoría de la insubordinación fundante. ¿Qué es lo que dice la teoría de la insubordinación fundante? Que todos los procesos emancipatorios exitosos, es decir, todos los procesos de construcción de poder nacional exitoso y por lo tanto de desarrollo y justicia social exitosos, son el resultado de una insubordinación fundante, es decir, resultado de un rechazo ideológico a la ideología de dominación propagada, predicada por la potencia dominante del momento, más un adecuado impulso estatal. Entonces la combinación del rechazo radical a la ideología de dominación predicada por la potencia hegemónica más un adecuado impulso estatal
hace, ¿no es cierto?, posible una insubordinación fundante que funda el poder de las naciones, y al fundar el poder de las naciones, ellas obtienen su emancipación y como consecuencia de esto, la justicia social y el desarrollo. ¿Cómo se dio y cuándo se dio esto en la Argentina? Bueno, para empezar habría que primero decir quién fue la potencia hegemónica que nos dominó, ¿no es cierto? Porque si no aclaramos quién fue la potencia, nos confundimos en un mar de confusiones. Nosotros fuimos colonizados por Gran Bretaña, es decir, pasamos del collar visible Borbón al collar invisible británico. Esto de entrada. Borbón, no español. Borbón, sí, Borbón. Y después, ¿no es cierto?, el 26 de mayo ya nos estaban ya poniendo ese collar, hubo resistencias, la de Dorrego, la de Rosas, esa resistencia se acaba con la batalla de Caseros en febrero de 1852, y de ahí en más somos, ¿no es cierto?, una semicolonia británica. Ahora, ¿cómo conquista un país poderoso a un país débil? Bueno, la gente dice, bueno, lo conquista por la fuerza, cierto. Pero en realidad los poderosos del mundo no quieren usar la fuerza, sino como última ratio. Y sobre todo porque en Argentina la aplicación de la fuerza le había salido mal. Les había salido mal, ¿no es cierto?, con las invasiones inglesas, le sale mal enfrentando a Rosas en la guerra del Paraná, y entonces inventan otra estrategia. La estrategia de subordinarnos culturalmente. Inglaterra emplea 4 elementos para subordinarnos culturalmente: la hispanofobia, el libre comercio, el nacionalismo de campanario y el iluminismo. Claro, uno se preguntará, ¿por qué la hispanofobia? Explicarlo un poquito. Claro, cada uno. Hispanofobia porque Inglaterra tenía que predicar el odio a España para cortar una de las raíces, ¿no es cierto?, de la hispanidad, de los pueblos hispanoamericanos o indohispánicos. Estos pueblos indohispánicos tenían 2 raíces, había que cortar una para que el árbol se debilitase. Después, libre comercio, porque la aplicación del libre comercio inhibía el proceso industrializador en cualquier parte del mundo. Inglaterra se había desarrollado a partir del más feroz proteccionismo económico, y cuando se desarrolló a partir del más feroz proteccionismo económico, fue el primer poder autoconsciente del mundo. Pensó, ¿cómo hago para que los demás no lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo que yo he llegado? Sencillo, diciéndoles, predicándoles que el camino del éxito es todo el contrario del que yo he hecho. Dice Inglaterra, yo me industrialicé a partir del proteccionismo económico y ahora comienzo a predicar el libre comercio, el libre cambio. Te hago un agregado ahí que me parece muy importante porque ese es un tema central. Cuando el Imperio Británico, Commonwealth incluido, los 19 o creo que son 20 países asociados al Commonwealth, la India, por ejemplo, sigue reconociendo a la reina Isabel como reina de la India, increíble. Cuando este inmenso imperio comienza a tambalear a finales de la década de 1920, crisis del 29, etcétera, Inglaterra vuelve al proteccionismo. Claro, porque es un instrumento. El famoso Pacto de Ottawa o Tratado de Ottawa con todos los países de los dominios, como decían ellos, es absolutamente proteccionista. Y recién los libera de este proteccionismo cuando les conviene, cuando han superado la crisis y vuelven a predicar el liberalismo. Claro, porque para cualquier país del mundo el proteccionismo o el libre comercio es como un bisturí. Un bisturí puede servir para salvar la vida de una persona o para matarlo. Depende del momento histórico, ¿no es cierto? Cuando uno está creciendo, que es lo que inventaron los primeros que se insubordinaron contra los ingleses, fueron los norteamericanos, lo inventa, ¿no es cierto?, Hamilton, con la teoría de la industria naciente. Es importante el proteccionismo. ¿Por qué proteccionismo? Porque la industria es como un bebé, le decía Hamilton, ¿no es cierto?, que era el primer secretario de Estado de los Estados Unidos, el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, a Washington. Maestros, jefes, si nosotros no protegemos la industria se acaba, pues no puede competir contra los ingleses. Hay que protegerla mucho cuando es bebé, mucho cuando es niño, menos cuando es adolescente, menos cuando es joven, y cuando llega a la adultez nada. Hubo una lucha cultural importante, periodística, con Jefferson, justamente porque Jefferson era el representante de los grandes capitales británicos. Claro, porque cada vez que uno se insubordina contra la potencia hegemónica, en este sentido, el primer país que se insubordina es los Estados Unidos de Norteamérica, surge también una pelea afuera y adentro con los representantes del poder extranjero. Ahora, Inglaterra predica entonces, ¿no es cierto?, hispanofobia para nosotros, libre comercio, pero predica algo más, predica nacionalismo de campanario. Es decir, hacer creer a cada una de las repúblicas hispanoamericanas que existieron siempre, antes mismo de la independencia, y que son enemigas unas de otras, para impedir ¿qué cosa? Para impedir la reunificación, pues no quieren un Estado poderoso. Y después van a predicar el iluminismo, es
es decir, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Y uno se pregunta, bueno, está claro por qué predican el libre comercio, para inhibir la industrialización. Está claro por qué predican el nacionalismo campanario, para inhibir la construcción de un Estado continente que se los oponga. Ahora, ¿por qué? Y sobre todo los más jóvenes no entienden esto. ¿Por qué Inglaterra se le ocurre predicar, ¿no es cierto?, el iluminismo, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia? Porque Inglaterra, que es el primer poder autoconsciente del mundo, sabe que en el origen del poder de las naciones, desde Roma en adelante, siempre hay una fe fundante. Y que si uno le saca esa fe fundante, comienza el proceso de desconstrucción del poder nacional o lo inhibe. No importa si Dios existe o no. Si no hay fe fundante, no hay construcción del poder nacional posible, porque se instala el relativismo, y el relativismo inhibe, se entiende, cualquier construcción del poder nacional, porque inhibe en la heroicidad, inhibe la construcción del poder, porque inhibe el sacrificio, porque es inútil sacrificarse, inútil ser heroico si no hay trascendencia. Eso para algunos forma un todo con el primero de los elementos que vos has planteado. La fobia a la hispanidad va íntimamente ligado a este tema cuarto de oposición a toda trascendencia, porque la trascendencia del ser humano, como lo que se llama el humanismo trascendente, humanismo espiritualista, ha sido predicado en Europa y de ahí en Occidente por la Iglesia Católica. Claro. O por la Iglesia cristiana, si querés. Así es. La Reforma Protestante, con el debido respeto a los hermanos de fe protestante, que ellos no quieren llamarse protestantes, sino evangélicos, y me parece que tienen razón, es porque de ahí se tomó Inglaterra, para separarse de la Iglesia Católica por un problema de sábanas, de vías húmedas, de Enrique VIII creo que fue, ¿no? Así es. Y degolló a su esposa Ana Bolena, toda la historia de masacre, pero en definitiva lo que querían era independizarse de un control moral o de un control trascendente de la política y de la cultura, que es lo que vos estás planteando. Y eso fue tomado en la Contrarreforma por España. En la medida en que se ataca a España, se ataca a la trascendencia predicada por la Iglesia Católica. Sin duda alguna. Por eso Inglaterra va a desarrollar estos elementos de subordinación ideológica, y claro, no hay posibilidad alguna de construcción de poder nacional, es decir, de una emancipación real, sin insubordinación, sin rechazo a estos cuatro elementos, sin rechazo a la hispanofobia, sin rechazo al libre comercio, sin rechazo al nacionalismo de campanario, ¿no es cierto?, que impide la construcción de la patria grande, y sin rechazo al iluminismo. Y hubo, ¿no es cierto?, distintos pensadores que se fueron dando cuenta de algunas de las facetas del imperialismo británico, de lo que ellos predicaban. Pero claro, uno se daba cuenta del tema de la hispanofobia, pero no se daba cuenta del tema del libre comercio. Otro se daba cuenta del libre comercio que inhibía la industrialización, y entonces era industrialista, pero no se daban cuenta del nacionalismo de campanario. Otros se daban cuenta del nacionalismo de campanario y no se daban cuenta, ¿no es cierto?, del iluminismo. Es decir, cada uno en un proceso de insubordinación ideológica iba revelando un aspecto, ¿no es cierto?, de la dominación británica. Esa gran insubordinación ideológica estalla en 1930, hay militares industrialistas como Savio y Mosconi antes, hay historiadores revisionistas que ven la hispanofobia, y entonces van a reivindicar a Rosas, hay desde la izquierda nacional con Manuel Ugarte la idea de la patria grande, pero todos son pequeños, ¿no es cierto?, fragmentos que no logran unirse en un todo hasta, ¿no es cierto?, la presencia de un personaje central en la historia argentina, y por eso odiado, hasta la presencia de este personaje en junio de 1943. Sí, hasta Perón, y esto es lo que yo comentaba con Marcelo, esto es lo que yo comentaba con Marcelo antes del programa. Yo estoy leyendo un interesante libro, bueno, ya tiene sus años, ¿no?, deben 8 años, 10 años, de Juan Archibaldo Lanús, que se llama Aquel apogeo. Archibaldo se ha constituido por peso propio en el historiador más importante, quizás el único, de nuestra diplomacia nacional. Tiene varios libros escritos, de Chapultepec al Bigle, abarca desde el Tratado de Chapultepec, en que acepta Perón la desnuclearización de la Argentina y de América Latina, hasta el conflicto por el Bigle. Pero tiene escrito también Aquel apogeo, que abarca la diplomacia argentina de 1910, el centenario, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939. Tiene algunas cosas más escritas sobre
la diplomacia argentina frente a Malvinas, que se llama Repensando Malvinas. Es una obra historiográfica muy importante, la de Archibaldo, respecto a la diplomacia argentina. Y una cosa que llama la atención, Archibaldo no enfoca, la verdad, no lo enfoca a la historia argentina bajo el hilo conductor de nuestras relaciones con Inglaterra. No lo hace. Pero, como es un historiador honesto, consigna todo lo que hay en los archivos de la Cancillería Argentina respecto a nuestras relaciones con Estados Unidos e Inglaterra, y es notable cómo, solito surge, hasta Irigoyen incluido, era partidario de las relaciones con Inglaterra y no con Estados Unidos, por ejemplo. Se hablaba de la amistad de todos pueblos, amistad que yo nunca he visto, una amistad tan linda que el amigo te invada las Malvinas, que el amigo te invada 2 veces Buenos Aires, pero sin embargo hasta Perón, que les expropia los ferrocarriles, el teléfono, el gas, etcétera, enfrenta la política liberal y compañía. Es decir, hasta Perón, que enfrenta los 4 lazos de dependencia trazados por Inglaterra, no ha habido en la Argentina esto que voy a llamar la insubordinación fundante. Claro. Ni con Irigoyen. Claro, el peronismo fue la gran insubordinación fundante. Irigoyen, que era un poco, ¿no es cierto?, es el hilo del Partido Federal que venía, tenía intuiciones, ¿no es cierto?, una intuición federal, pero Irigoyen nunca logró comprender el tema de el libre comercio. No lo veía, para él el libre comercio estaba bien, no lo veía como una ideología de dominación, pero es Irigoyen, sin embargo, el que intuye, y en eso se va a apoyar Perón, el que intuye la hispanofobia. Por eso es Irigoyen el que instaura lo que se denominaba en ese momento Día de la Raza, pero no raza en sentido biológico, sino en sentido cultural, la instaura Irigoyen como festejo al 12 de octubre, y es Perón el que va a comprender los 4 carriles de la subordinación británica y lo va a hacer expreso, es decir, va a ser expreso esto y se va a insubordinar contra esta leyenda negra de la conquista española en su famoso discurso, ¿no es cierto?, de 1947, cuando se produce un aniversario más de Cervantes. Y ahí Perón es claro. Fantástico discurso que yo les recomiendo, yo lo tengo en un folleto. Es un discurso que muchos peronistas hoy no quieren leer porque son peronistas de nombre, pero no de esencia. Es un discurso, ese sí que es un discurso fundante. Es un discurso fundante, donde Perón se revela contra la leyenda negra de la conquista española, ¿no es cierto? Y después va a ser Perón, ¿no es cierto?, el que va a imponer el proteccionismo económico. No era fácil, No era fácil porque Estados Unidos había, después de sido 100 años proteccionista casi, tomado las banderas del libre comercio y estaba dispuesto a imponerla por la fuerza. La gente ignora que en el año 1944, 2 veces los Estados Unidos le propuso al Brasil hacer conjuntamente un bombardeo de la ciudad de Buenos Aires y que Getúlio Vargas, gracias a Dios estaba Getúlio Vargas en el palacio de Ducatete, en Río de Janeiro, gracias a Dios Getúlio Vargas dijo no, sobre mi cadáver. Pero el ejército brasileño, la diplomacia habían dicho que sí. Nos salva un gaúcho, un hermano que dice no. Entonces no era fácil para Perón oponerse a ese libre comercio. Y es Perón también el que va a proponer, ¿no es cierto?, la reconstrucción de la patria grande de forma totalmente nueva, imaginativa, cuando en la Embajada de Brasil, en un aniversario de la independencia de Brasil, propone el ABC, la construcción de la integración entre Argentina, ¿no es cierto?, Chile y el Brasil. Y por supuesto va a ser Perón el que se va a sublevar, a insubordinar contra el iluminismo, porque es el primer político en el mundo que plantea que su filosofía política, la filosofía política de su movimiento, es una filosofía profundamente cristiana, lo cual no quiere decir clerical, lo cual no quiere decir sometida, se entiende, al poder clerical de la Iglesia, pero él dice una filosofía de la vida profundamente cristiana, y es Perón, el primer presidente de Argentina, que en Plaza de Mayo, instaura a la Virgen de Luján, se arrodilla delante de la Virgen y hace una oración consagrando a la Argentina a la Virgen de Luján. Perón tiene una definición muy clara, muy sencilla, de cuál es su posición frente a este tema del cristianismo y el peronismo. Somos humanistas de inspiración cristiana, así textual lo dice. Es decir, su humanismo, acuérdate que el humanismo en definitiva se pone de moda con el Renacimiento y termina por ser un humanismo contrario a la idea del ser antropocéntrico, teocéntrico, es decir, separado de Dios. Es cierto que hay una reivindicación del ser humano a partir del Renacimiento, pero lo hacen en contra de la trascendencia misma del ser humano.
quien reivindica el humanismo trascendente o el humanismo espiritualista de inspiración cristiana son, creo yo, los neotomistas, ¿no? Se me ocurre. Perón abreva en esto y dice concretamente: nuestro humanismo es de inspiración cristiana. Con eso Perón no rompe clerical. Totalmente con el iluminismo. Es el primer político en el mundo que hace esto, porque después ha habido partidos demócrata cristianos, ¿no es cierto?, pero eran partidos de inspiración clerical. Perón está más cercano a Carlos I de España, el emperador, es decir, un poder político fuerte que se asume, ¿no es cierto?, como cristiano. Pero popular. Popular, sin injerencia en la iglesia del gobierno, pero cristiano. La otra genialidad de Perón es que simultáneamente que hace humanismo cristiano no clerical, hace nacionalismo no elitista sino popular. Claro. Son los dos grandes aportes ideológicos de Perón. Pero permitime tomar de Perón también otra enseñanza. Fíjense que Perón se pelea con Estados Unidos a partir de Spreebrother. Lo cambian a Spreebrother por un nuevo embajador, Mitterrand creo que se llamaba, no Mitterrand, ese es el primer ministro después, pero un nombre parecido, Metternich o alguna cosa así. Así es, sí. Hacen las paces y nunca más Estados Unidos ataca a Perón. Le prohíbe a sus empresas vender equipos industriales a la Argentina porque querían reindustrializar Europa para oponerse al comunismo, toda esta historia del año 47, 50 en adelante, pero no atacan a Perón. En cambio, Churchill es el enemigo declarado de Perón hasta cuando lo derrocan las fuerzas militares con apoyo de la Armada inglesa. Y Margaret Thatcher continúa la línea conservadora de ataque a Perón que inaugura Churchill y llegan a decir cosas como que el mal de todo en la Argentina se debe a Perón, el mal de su patriotismo, de su apego a las Malvinas se debe a, dicho por Thatcher. Y esto va conectado con otro tema, yo sé que es tabú, pero en este programa no tenemos tabúes, lo tratamos sin ningún tipo de, ni de dobles intenciones, ni de miedo. Esto explica el odio de la masonería a Perón. Yo recuerdo que cuando le cortaron las manos al cadáver de Perón, yo era abogado de Isabel y por lo tanto tuve que intervenir como abogado querellante en representación de Isabel en esa investigación penal. Lo entrevisté a Alfonsín por pedido de Isabel y le dije: mire, uno de los puntos a investigar, vamos a pedir que sea el origen, como autor intelectual, la masonería. Y me miró Alfonsín muy raro y le dije: doctor, hay un odio ancestral de la masonería británica hacia Perón. Sin duda. Y se lo fui describiendo, todavía hoy. La revolución del 55 fue una revolución orquestada, la revolución fusiladora del 55 por Gran Bretaña. El hombre detrás de la bambalina, ¿no es cierto?, era el almirante real, ¿no es cierto?, que era superior en las logias y superior dentro de la marina al poder, se entiende, de esa Roja, que simplemente era un PLL de real, del almirante real, ¿no? Y no solamente en ese aspecto, hay que acordarse que hay documentación. Perón le había quitado a los barcos de la Marina las espoletas y lo había dejado sin combustible. Eran las dos cosas que no tenía la Armada nuestra surta en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano creo que es, ¿no? Así es. Quien proveyó las espoletas para la bomba de la Marina de Guerra y el combustible necesario para que se vinieran y amenazaran destruir la destilería de La Plata si Perón no renunciaba, fue la Armada inglesa. Esto lo denunció por primera vez un político que en ese momento era un político radical, famoso Bisonte, le dijeron después, ¿no es cierto?, fundador del Partido Intransigente. Oscar Allende. Y esto era así porque Perón había desarrollado una insubordinación fundante, y era la insubordinación fundante más completa jamás realizada en la historia de los pueblos latinoamericanos, porque se había sublevado contra los insubordinados, contra los 4 pilares de la subordinación. Y por eso se transformó la Argentina, y en 10 años la Argentina fue prácticamente una potencia en América del Sur, que construye el 4º país en el mundo en construir un avión a reacción, para poner tan solo un ejemplo, para poner y decir que el 50% de la riqueza estaba repartida para la clase trabajadora. Perón es la gran insubordinación fundante, y el peronismo es la insubordinación inconclusa de la Argentina. Bueno, vamos a un cortecito para que descansen un poco los oyentes y volvemos. Vamos, vamos. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019.
Bueno, acá estamos con Marcelo Gullo, repetimos con quién estamos hablando, Marcelo Gullio, con Elie. Comentamos que Marcelo tiene varios libros, son como una secuencia, ¿no? Que van en un determinado orden, si los quieren leer. Ellos son del 2009, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones. Después, en el 2011, es la continuación de Insubordinación y desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones. Del 2013, La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés. Y en el 2018, ¿no? ¿Es el último? Sí, este año. Relaciones internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana. Estos libros se pueden conseguir en las librerías de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Rosario, en varias librerías. Son de Editorial Biblos, también se pueden buscar a través del sitio de la editorial, y especialmente queremos hacer mención a la librería Volver al Sur, que está en la calle La Rioja, 2127, a media cuadra de la estación Hospitales del subte H. Vamos un poco de música, que quiero hablar en privado antes con Marcelo. Nosotros te invitamos a reflexionar para que te sumes al desafío de construir desde la verdad. Ese es nuestro único poder. Recordemos, unidos triunfaremos. Sí, hay una pregunta de Paola, me gustaría... Nosotros siempre respetamos a Paola porque es peligrosa cuando se enoja. Después te voy a hacer una pregunta sobre tu último punto. Bueno, ¿cómo no? La perspectiva. No, mi pregunta es, porque hay mucho hincapié en el Imperio Británico. Una de las preguntas es si ese imperio o ese poder contra el cual hay que insubordinarse va cambiando o es algo más fijo. En el caso de la Argentina suele ser el Imperio Británico. Bueno, el Imperio Británico fue acompañado siempre de la oligarquía financiera internacional. Sí, hay una ósmosis entre el poder del Imperio Británico y la oligarquía financiera internacional a partir de la derrota de Napoleón, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos enfrentamos al mismo tiempo al Imperio Británico y a la oligarquía financiera internacional. Lógicamente este imperio fue perdiendo fuerza en el mundo, pero en el caso de la Argentina, lo que la izquierda marxista acá, obtusa, nunca logró entender, es que los ingleses perdieron poca fuerza acá. Es decir, de hecho, con Carlos Saúl Menem se produce un refuerzo del Imperio Británico, y hay que decirlo con todas las letras para terminar con los eufemismos. La cordillera de los Andes está hoy en poder de compañías británicas. Es decir, son compañías oficialmente canadienses, sudafricanas, ¿no es cierto?, australianas, y en realidad son como mamuscas, porque una va ocultando a otra, son compañías británicas. Es decir, nosotros tenemos la mitad de nuestro territorio invadido, porque tenemos Malvinas, pero eso son las aguas territoriales, Georgia, la Antártida, y la cordillera de los Andes invadida. Para nosotros es el Imperio Británico, lo que no quita que dentro de poco pueda hacerse, entiende, el Imperio Chino. ¿Por qué? Porque la oligarquía financiera internacional está tramando ya, cuando ve que los poderes declinan en Occidente, aliarse con el poder emergente del Oriente, que es China, ¿no? La pregunta de Paola me imagino que también apuntaba a otro aspecto de esta realidad que nosotros hemos trabajado bastante, y es que desde hace un tiempo a esta parte notamos que el Imperio Británico ha logrado una alianza, un lobby realmente entre los intereses norteamericanos, del gran capitalismo norteamericano, y Norteamérica, lo que nosotros llamamos los anglosajones, y el Estado de Israel, con alianza que abarca también al poder financiero mundialista que intenta crear un gobierno desde el grupo Bilderberg. A eso estimo que debe venir también la pregunta de Paola. Yo sigo pensando que el cerebro está siempre en Londres, pero hay unos tentáculos muy bien armados con Israel y con Estados Unidos para apoyar a su vez los planes del capitalismo financiero. En algún momento se entrarán en disputa entre ellos, eso es otra cuestión. En segundo lugar, a mí me interesa muy especialmente esto que vos has planteado en tu última parte,
que viene a ser lo inconcluso, el futuro del peronismo frente a esto, a esta insubordinación fundante inconclusa de que vos planteás. Claro, el peronismo es la gran insubordinación fundante inconclusa de la Argentina, porque es, ¿no es cierto?, derribada por la fuerza, no fue derribada porque perdió una elección, porque la gente rechazó, se entiende, el mensaje de Perón. Eso se produce, ¿no es cierto?, por el fatídico golpe militar de 1955, y después, ¿no es cierto?, en el último gobierno peronista con Isabel Perón, que hereda el mandato por ser vicepresidenta de Perón en marzo del 76. Es decir, el peronismo es la gran insubordinación inconclusa, y si los peronistas, ¿no es cierto?, que se acostumbraron a convivir con el sistema, a administrar la colonia, pero no a querer dejar de ser colonia, no a dejar de ser un país subordinado, no retoman la gran insubordinación que plantea Perón, esa gran insubordinación fundante, la Argentina no tendrá destino. Ahora, si el peronismo retoma el camino de insubordinación fundante, la Argentina, con la América del Sur en su conjunto, tiene todas las condiciones para cambiar la historia. Sí, me parece que desde el punto de vista teórico es así, pero yo le agregaría algo que me parece que es también cultural y que no todo el peronismo y mucho menos toda la dirigencia argentina ha comprendido. Hoy el nacionalismo popular peronista o es latinoamericano o es simplemente un localismo. Claro, nunca más podremos hacer una insubordinación fundante solamente argentina. Tal cual. Por eso Perón ya había previsto esto, y Perón se rebela contra el nacionalismo de Campanario y dice patria grande, dice integración latinoamericana, dice continentalismo. Si en la década del 40 y del 50 hubo una insubordinación fundante brasileña con Vargas y una con Perón, ahora solo es posible una insubordinación fundante sudamericana, si no, no tendremos destino. Tu amigo Miguel Barrio, el correntino, y mi amigo, nuestro amigo, tiene, vos bien sabés, un libro, hermoso libro sobre Manuel Ugarte. Así es. Y la conciencia latinoamericanista de Manuel Ugarte. Y es él el que relata en el último capítulo de su libro que Manuel Ugarte, ya viejo, vivía en Chile, creo, había ido a parar con su hueso en Chile, y es Perón el que decide que lo repatrien, que venga, y lo nombra en algún cargo, creo que embajador en algo. Va a ser primero embajador en México, después va a ser embajador en Cuba, va a ser embajador en Nicaragua. De Perón. Sí, de Perón, claro. Es decir, esto es importante porque, tal cual lo acaba de explicar hace unos minutos Marcelo, Manuel Ugarte era de lo que hoy vendría a ser la izquierda nacional, digamos, ¿no? Bueno, él se define después mismo como peronista. Él vuelve en las elecciones de 1952 a votar por Perón. Estaba viviendo en Francia y vuelve expresamente para eso, para votar por Perón. Tal cual. Es decir, hay una conjunción de ideas desde el latinoamericanismo. Yo lo uniría con Enrique Rodó también, ¿no? Claro, Rodó es el gran padre, ¿no es cierto?, de la generación del 900, que se inicia con él, del cual va a ser Ugarte admirador de Rodó, con el mexicano Vasconcelos. ¿Admirador ¿no o discípulo también? Discípulo y admirador, ¿no es cierto? Como Vasconcelos también, por supuesto, con Rufino Franco Fombona de Venezuela, y después, más tardíamente, y lo quiero nombrar porque ha muerto y merece un homenaje el día domingo por la noche en la ciudad de Río de Janeiro, ha muerto el más importante pensador integracionista del Brasil, el hombre que sostuvo la bandera de la integración argentino-brasileña, de la alianza argentino-brasileña, que fue Hélio Jaguaribe. Ha muerto el día domingo en Brasil, y fue realmente el que le da al Brasil, que no tenía esta conciencia de la necesidad de la unidad, la conciencia de la unidad, la conciencia de la necesidad de la unidad. Ese hombre se llamó Hélio Jaguaribe, y ha muerto el día domingo, y creo que merece un justo homenaje de todos nosotros en la Cuenca del Plata. Alguna vez yo dije que es una pena que no se diera en Brasil la conjunción que se dio a la Argentina entre el padre intelectual de la tercera posición y de todo el bagaje intelectual del peronismo, que fue Jauretche y Scalabrini, con Perón. Esa conjunción no se dio en Brasil entre Hélio Jaguaribe y Getúlio Vargas, porque Getúlio fue anterior. Y se suicida, ¿no? El suicidio de Vargas cuando Jaguaribe era todavía un jovencito, era la juventud dorada del varguismo, ¿no? Bueno, yo diría, te vamos a dejar, deben faltar, no sé, la cancerbera Solange, faltan 10 minutos. 5 reales. Danos un panorama, vamos a aterrizar un poquito, ¿eh? Sí.
creo que tu pensamiento, si querés agregar algo de tu pensamiento estratégico sobre lo que hemos hablado, dale. Pero a mí me interesaría saber ahora que bajemos un poco y analicemos el futuro del peronismo desde tu óptica y desde la responsabilidad del peronismo que vos planteás en los próximos tiempos. Bueno, yo soy si querés hablar primero del plano estratégico, algo más. No vamos a roír esa pregunta, que es una pregunta del hoy, ¿no es cierto? Yo soy un optimista por la fe, ¿no es cierto? Y un pesimista por la razón. Y entonces en esto tengo, se entiende, dos aspectos, dos cosas que decir. Creo que el peronismo sigue siendo la solución de los problemas argentinos. Y creo que una parte de la dirigencia peronista forma parte de los problemas argentinos. Y forma parte por esto porque abandonó el pensamiento de Perón. Es decir, uno lo abandonaron en la década del 90 porque se hicieron liberales, aunque no lo digan, aplicaron el liberalismo, y otros lo abandonaron en los últimos 12 años porque se hicieron progresistas. Es decir, abandonaron la parte espiritual del peronismo. Uno abandonó la parte material del peronismo y otro abandonó la parte espiritual del peronismo. El peronismo es una filosofía de vida profundamente popular, profundamente cristiana. No es progresismo. El progresismo es un marxismo cultural, ¿no es cierto? Es, siempre digo yo, como el Paco a la cocaína, contiene todos los defectos del marxismo sin ninguna de sus virtudes, como el neoliberalismo contiene todos los defectos del liberalismo sin ninguna de su virtud, porque ya no le interesa más la libertad, y al progresismo no le interesa más la lucha real por la justicia social, ¿no es cierto? No tiene sentido heroico de la vida. Entonces el peronismo quedó atrapado entre eso, entre una posición no confesa neoliberal y una posición no confesa progresista, y debe salir de eso para volver a Perón. Si vuelve a Perón, entonces la Argentina tiene todas las posibilidades, en el marco de la América del Sur, de contribuir a una insubordinación fundante sudamericana. Vos sabés que yo en eso tengo un pensamiento muy personal, quizá llevado por mi entorno mismo, ¿no? Nosotros tenemos con Aide 7 hijos y 18 nietos, de modo tal que durante nuestros, ponele 20 o 25 primeros años de casado, la impronta en mi casa la marcaban los hijos, con sus debates universitarios, y nos debatían a nosotros, es decir, nos retrucaban a nosotros. Y con el tiempo se hizo una familia de nietos y nietas, que son la opinión dominante en las reuniones familiares. Entonces tengo una visión, es decir, de futuro del peronismo. El peronismo, y esto ya Perón lo intentó, cuando los perdonó a los montoneros 4 veces y los intentó las 4 veces, los invitó, las 4 veces a incorporarse al movimiento. Yo creo que el peronismo tiene que ir aceptando de a poco un ala juvenil nueva para el peronismo. Este enfrentamiento, yo sobre el progresismo coincido plenamente con vos, yo los llamo un poco más en broma la tilinguería del mayo francés, ¿no? Porque en definitiva esa posición bien, linda, agradable. De la Rive Gauche de París. Sí, claro, el discreto encanto de la burguesía. Pero al margen de eso, hay una inquietud real de esta muchachada, de los dos sexos, por ser peronista a su manera, digamos. El tema es cómo logramos una síntesis entre todo lo que acabamos de decir nosotros, que yo comparto plenamente, por supuesto, en mi prédica de muchos años, que es la base ideológica, cultural, fundante del peronismo, fundante ahora en otro aspecto, ¿no? De fundacional, pero en el mismo aspecto que vos lo empleás, y las inquietudes de esta juventud, que yo siempre digo de mis nietos o nietas, porque son más bravas las nietas que los nietos, te aclaro. ¿Cómo lo ves a eso? Yo soy en ese sentido optimista. Yo creo, se entiende, que al final, ¿no es cierto?, va a haber un proceso de comprensión del peronismo, porque lo que es necesario, decía Yaguaribe, lo que es necesario y tiene que acontecer, porque si no hay otra salida, tiene gran posibilidad que acontezca. Y la única salida de la Argentina es retomar su camino de la insubordinación fundante. Y entonces esto tiene que acontecer, o la Argentina no tendrá sentido, ni tendrá destino. Y yo en ese sentido soy optimista. Creo que de a poco
esto puede producirse, pero para que esto se produzca también tiene que haber, ¿no es cierto?, como fue Ugarte, como fue Jauretche, como fue Scalabrini, como fue José Luis Torres, ¿no es cierto?, ese gran autor de la década infame, personas que digan las cosas como son. Y eso permite después que los más jóvenes tomen eso y lo reinterpreten, pero tiene que haber gente que diga las cosas como son. Porque al pan pan y al vino vino. Han nombrado 2 o 3 autores que en aquel momento y a su manera representaban lo que hoy viene a representar esta izquierda progresista, peronista, que todavía ellos mismos no se han definido bien, porque es algo nuevo para ellos. Estos son los mismos chicos, los mismos no, claro, han pasado 50 años o 40 y tantos, ¿no? Pero son los chicos que enfrentaron a Perón desde los Montoneros y después se han arrepentido. No son los mismos, son los hijos o los nietos de aquellos. Pero digo, es el mismo fenómeno que en su momento se dio con el Colorado Ramos. Jorge Abelardo Ramos se acerca al peronismo desde el marxismo. Claro, así es. Así es. ¿Cuántos minutos nos da la cancerbera del programa? 2 minutos. ¿Querés agregar algo? Sí, Jorge Abelardo Ramos, el gran pensador de la patria grande, que iluminó con su pensamiento a muchísimos argentinos, fue justamente el que descubrió al final de sus días, y lo hace desde el marxismo, ¿no es cierto?, que la religión es en los países dominados, decía el periférico, en este caso decía el catolicismo, es el escudo protector de la nacionalidad. Y lo dijo un hombre que había venido de la izquierda marxista troquista, ¿no? Y Abelardo dice, señores, cuando se estaba por festejar los 500 años acá, hay un ataque perfectamente sistematizado, dice, porque lo que quieren es romper el escudo de protección de la nacionalidad. Y lo decía con la autoridad que podía tener Abelardo, que era el más importante teórico del marxismo en Argentina. Y un ateo confeso, Así y es. convencido, de modo tal que es valiosa su opinión. Yo lo he conocido mucho. En San Juan teníamos un grupo que se llamaba Humanismo Personalista o algo por el estilo, Socialismo Personalista, y el primer invitado que llevamos fue el Colorado. Causó sensación. Era todavía un muchacho de 40 años o algo por el estilo. ¿Paola? Yo solamente quería comentar que ¿se acuerda, Juan, que estuvimos hablando del G20, de la reunión del G20? Digo, esta insubordinación hay que actualizarla conforme van ocurriendo estos nuevos eventos políticos. Hay que tenerlo claro. La dirigencia peronista lo tiene que tener claro a la hora de votar en el recinto leyes determinadas a favor, determinadas en contra. Y también creo que es importante justamente la comunicación intergeneracional en la construcción del nuevo peronismo. No sé si solamente, digo, los chicos jóvenes hay cosas que no saben ni que ocurrieron. Digo, yo soy docente, así que lo veo todos los días. No se nota que sos y creo que es importante el intercambio entre generaciones, pero también es importante escucharlos a ellos, que tienen una visión adaptada a la realidad que ellos viven, y que los adultos tenemos que estar abiertos a eso también. Hay que escucharlo. A uno lo enriquece ese diálogo. Honestamente, no lo digo por falsa humildad, lo enriquece. Nosotros somos de una generación que estuvo siempre muy segura de sus principios, justamente porque partíamos de valores permanentes, de creencias y valores permanentes. El refresco que significa el diálogo con estas nuevas camadas de jóvenes nos enriquece, nos abre la mente a muchas inquietudes. Bueno, basta. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, muchísimas Pero no se acabó gracias. la insubordinación fundante, que tiene que recomenzar. Recién comienza. Muchas gracias a todos. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Labaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.